Hola, hoy voy a hablar sobre un cuento escrito por uno de los mayores escritores rusos, Nikolai Gogol. Ya hablé sobre Gogol en mi última entrada del podcast. Abajo pondré la dirección del podcast para que lo escuchéis si queréis. Y bueno, voy a comentar brevemente este cuento. Entonces, Gogol fue, digamos, el impulsor de la literatura rusa moderna, aunque él se negaba a aceptarlo. Él decían que era el líder de, digamos, primero del realismo literario y después fue el fundador casi del surrealismo, incluso antes de que existiera el surrealismo en la literatura rusa. Y esto nace con La nariz. La nariz es uno de los libros más surrealistas que yo me he leído y es una locura total, y a pesar de su brevedad y todo, abarca muchísimas cosas, te deja muy intrigado, te hace pensar. Yo lo interpreto como una alegoría. El otro día un video de Jan de Trotalibro hablaba sobre sus alegorías favoritas. Pues desde que me leí yo esta es una de mis alegorías favoritas, totalmente. Entonces, brevemente, la historia se divide en tres partes. En la primera parte aparecemos en la casa de un barbero en una ciudad norteña, suponemos que es San Petersburgo, y va a desayunar y abre el pan y se encuentra una nariz, como el que no quiere la cosa. Y entonces su mujer le dice de todo, la mujer lo maltrata al hombre. Bueno, entonces se pone a pensar y dice: yo conozco esta nariz, esta es igualita a la nariz de un cliente mío. Y entonces, claro, ¿qué va a hacer con la nariz? La mujer le dice: tienes que tirar la nariz porque si no te va a pillar la policía y te van a llevar preso. Bueno, entonces después de varias peripecias consigue deshacerse de la nariz, por un puente la tira al río, pero lo ve un policía y lo detienen. Y ahí acaba la primera parte. En la segunda parte aparece el personaje principal de la historia, que es el mayor Kovalev, un funcionario, y aparece que amanece, se levanta de la cama y se da cuenta que no tiene nariz. O sea, ¿dónde está la nariz? Una superficie lisa, totalmente, como si ahí no hubiera nada. Y entonces entra en pánico, pero no por el hecho de haber perdido la nariz, sino que sin su nariz lo que más le preocupaba es que no le iban a respetar a su subordinado, que socialmente no iba a poder funcionar, etcétera, etcétera. Eso era lo que más le importaba al hombre. Y entonces pues se sale a la búsqueda de su nariz. De hecho se la encuentra vestida con muy buenas galas y ostentando un cargo mejor que el suyo. La nariz se hace como que no entiende, o sea, le habla, le responde y va y se desaparece. Y entonces esto desemboca en una serie de situaciones ridículas, por ejemplo, como cuando el mayor Kovalev intenta poner un anuncio en el periódico pidiendo que alguien le encuentre la nariz y se la devuelva, dando recompensa y todo. Y entonces estaba muy desesperado porque tiene citas sociales y no puede asistir sin su nariz, ¿no? Entonces al final se va para su casa totalmente derrotado, llama a un médico para que lo arregle de cualquier manera. Eso fue después que la policía fuera a su casa diciendo que habían encontrado a su nariz y que habían pillado al barbero intentando tirarla al río. Entonces el médico le dice que no, que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y entonces
ahí termina la segunda parte. En la tercera parte, pues el mayor Kovalev amanece con la nariz en su sitio, como si no hubiera pasado nada, y entonces ya se siente el hombre feliz, e incluso con energía renovada, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee este cuento, esta historia, es humorística, pero también tiene muchísimo surrealismo. Es una locura, y digamos que se le pueden sacar muchas conclusiones a esto. De hecho, hay durante la historia, después de que se publicara esto, han habido muchísimas interpretaciones. Pues desde que decir que el título, la nariz, en ruso leído al revés, significa sueño, y entonces quizá la historia sea la alegoría de un sueño, hasta decir que, por ejemplo, el cuento trata sobre la emasculación, ¿no? El cómo uno depende de algo físicamente para poder funcionar socialmente. Y también pues se le puede mirar como una crítica a la sociedad rusa de aquel entonces, el zarismo, donde todo era corrupción, burocracia, clientelismo, amiguismo, y lo que importaba era a quién conocía, y no que lo que conocía, que lo que sabía. Y por eso se refiere a que la nariz iba vestida de buenas galas, y nadie le paraba a que era una nariz, sino lo que importaba era la pinta que tenía la nariz. Entonces esa es otra teoría. Yo me quedo con las tres que he mencionado, y seguramente haya muchas más, que en cuanto uno vaya leyendo ese cuento más veces en el futuro, le sacará más significado seguramente. Entonces, esto es un cuento que escribió Gogol, una locura, y siguiendo la línea de su obra literaria, de muy buena calidad, muy alta calidad, y de alta y buena crítica nacional e internacional. Yo lo recomiendo muchísimo. Se lee muy bien, rapidito, te ríe, te queda, ¿qué quiso decir? ¿Qué pasó? Porque el narrador, el autor, pues juega contigo como le da la gana, ¿sabes? Entonces, bueno, yo os lo recomiendo que lo leáis. Déjame en comentarios si lo habéis leído, si lo vais a leer, qué os ha parecido, qué esperáis de esa historia, en fin, lo que queráis, ¿vale? Pues nada, un beso para todos y para todas, y que estéis muy bien, y nos vemos en la siguiente. Chao. Un momento, no vayáis todavía. Es que quería comentar una cosa. Nikolai Gogol era ucraniano, aunque en aquella época Ucrania pertenecía al Imperio Ruso. Y os quería hacer una pregunta. Hace tiempo escuché una canción ucraniana, debe ser del folclore popular o lo que sea, y se me metió en la cabeza, y no sé el nombre, el título de la canción. Si alguno de vosotros, por favor, la averigua, por favor, dejadme el comentario abajo, porque es que de verdad me tiene loco y tengo que averiguar el nombre de esa canción como sea. Muchas gracias. Aquí os la pongo, son unos segundos nada más. Si la reconocéis o lo que sea, me avisáis. Muchas gracias.